¿Cómo están? Qué bueno, pues son las 7, vamos a empezar. Vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a orar. Señor, eres bueno, eres muy, muy bueno, y tú eres el centro de todo, Señor. Estamos aquí como un equipo que trabaja para ti, para tu iglesia, y que lo quiere hacer según tu voluntad, Señor. Padre, gracias porque para nosotros es un honor, es un privilegio el poder servirte. Es por tu gracia, Señor, y por tu misericordia nos llamaste, Señor, a hacerlo, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la adoración por siempre, y que precisamente lo que hacemos como equipo de alabanza sea agradable a ti, Señor. Que este tiempo que vamos a tener podamos recibirlo, Señor, de la mejor manera, y que podamos crecer y que podamos aprender, sobre todo para eso, Señor, para desempeñar un trabajo como tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a ver hoy es acerca de la adoración. ¿Sí? ¿Qué es la adoración a la luz de las Escrituras, ¿no? El texto base de la serie, por así decirlo, es Juan 4, 23 y 24. Es un pasaje muy conocido por nosotros, ¿no? Que dice: pero llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Bien, la adoración es una parte esencial en nuestra vida cristiana. Sí, la adoración va mucho más allá de actos rituales o formatos musicales. Sí, y ahorita lo vamos a ver, va mucho más allá. Hace mucho le preguntaron a un muchacho, ¿no? Estábamos en el grupo y le preguntaron acerca de qué era la adoración. Y él dijo que la adoración son las calmaditas, ¿verdad? Que siguen después de las que van más rápido, que le llaman alabanza, ¿no? Bueno, sabemos que eso no es adoración, ¿sí? No tiene que ver con un estilo de música, no tiene que ver con baladas, no tiene que ver con piano, ¿no? Va mucho más allá. Adoración. Ahorita vamos a ver en ese sentido, ¿no? Entonces, adoración es una respuesta profunda y sincera del ser humano ante los atributos de Dios. Su amor, su poder, su majestad, su justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, la palabra adoración en la Biblia proviene de diversos términos hebreos y griegos que transmiten ideas como inclinarse, postrarse, reverenciar, exaltar y honrar. Sí. La principal palabra en el hebreo es la palabra shaha, que significa inclinarse, significa doblegarse, significa hacer reverencia, significa postrarse. Ahora, así como el pueblo de Israel, cuando recibió la noticia de que Dios había enviado a Moisés para sacarlos de Egipto, dice ahí en Éxodo 4:31, que ellos se inclinaron y adoraron. Aquí tiene que ver en el contexto que su frente se puso en el suelo. Sí. Y se usa precisamente este término, shaha. Sí. Shaha, se inclinaron y adoraron. Esta palabra va siempre junta. Sí. Tiene que ver, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Tiene que ver no solamente con una actitud en mente, sino tiene que ver con una acción. Sí. A diferencia de la palabra griega, por ejemplo. Sí. Ahora, esta palabra en el Antiguo Testamento, en la versión o en la traducción Valera 60, se usó 95 veces.
esta palabra. 95 veces la encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, repito, shahá expresa un acto físico, ¿sí?, así como para describir la actitud de la mente y de la voluntad hacia Dios. Expresa honor, ¿sí?, expresa reverencia y homenaje a Dios. Ahora, en el griego, la principal palabra griega en el Nuevo Testamento para adoración es proskuneo, que significa postrarse ante la deidad o un soberano mandatario. Sí. Ahora, se usaba precisamente para nombrar ¿verdad?, postrarse, o se usaba para postrarse ante una persona, besar sus pies al borde de sus vestiduras, ¿sí?, postrarse en el suelo, etc. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hizo aquella mujer con Jesús? Que besó sus pies, lo enjuagó. Precisamente es lo que estaba haciendo. ¿Sí? Ahora, los persas hacían esto en la presencia de su rey, el cual ellos consideraban como su Dios. Ellos elevaban a su gobernador y lo elevaban como su Dios, y precisamente llegaban y besaban sus pies. Nosotros, por ejemplo, vemos hoy en día, ¿no?, al líder de la Iglesia Católica Romana, como con él llegan y besan su mano. Era una costumbre, ¿no? Y ahora incluso lo vemos a él. No sé si han visto por ahí unas imágenes bien atroces y bien raras, en donde él se postra y besa los pies de ciertas personas, ¿no? El líder de la Iglesia Católica Romana, ¿no?, está rindiendo precisamente adoración. Sí. Entonces, los griegos hacían lo mismo ante sus dioses o algo santo. Aquí ya nos metemos a cuestiones, ¿no?, como altares, estábamos ahí para allá, ciertas figuras, los cuales se rendía a adoración, se postraban delante de, se besaban, etc. ¿Sí? Entonces, esta palabra proskuneo se usó 59 veces en el Nuevo Testamento. Sí. Una ilustración de uso precisamente de esta palabra está ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 25. Dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán descubiertos y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Es esta palabra que se usa, ¿sí? Ahora, como su equivalente de hebreo, shahá, proskuneo, se puede usar para rendir homenaje a los hombres también. Sí. Otra palabra griega que nosotros encontramos para adoración es la palabra latreuo, que significa servir, en el sentido de cumplir con deberes religiosos. Y eso es importante que podamos ver, ¿no?, en términos generales, todo lo que abarca adoración. Esta palabra Pablo, por ejemplo, la utiliza ahí en Hechos capítulo 24, en el versículo 14, en su defensa ante las acusaciones de los judíos ante el gobernador. Dice: pero esto admito ante ti, dice el gobernador, que según el camino que ellos llaman secta, dice, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito a los profetas. Aquí habla yo sirvo, utiliza esta misma palabra que tiene que ver con adoración. Sí. Esta palabra, latreuo, se usa 11 veces en el Nuevo Testamento, que tiene que ver, repito, con un servicio, y está en un sentido de cumplir deberes religiosos. Sí. Entonces, en esencia, la adoración implica reconocer la supremacía de Dios, ¿sí?, desde nuestra perspectiva, por supuesto, sobre toda la creación, y rendir homenaje con total entrega y sumisión. Sí. Ahora, ¿cuál es la consecuencia?
¿verdad? Es decir, ¿cómo se refleja esto? Una vida de adoración, ¿cómo lo refleja? Bueno, en una total entrega de sumisión. Aquí aparece. Bueno, se refleja en una vida de servicio para Él. Sí. Es decir, ¿cómo se evidencia mi adoración a Dios? En una vida de servicio para Él. Sí. Entonces, la adoración en el Antiguo Testamento, miren, hay cuatro etapas en el desarrollo de la adoración en la Biblia, ¿sí? 1, la adoración de los patriarcas alrededor de los altares primitivos, ¿sí? Hay algunos textos ahí que no vamos a ver, pero sí es importante que los anoten, como es Génesis 12:7 al 8 y Génesis 13:4, donde habla acerca de precisamente estos altares, algunos vamos a ver. 2, la adoración organizada en el tabernáculo, que después pasa al templo, ¿sí? Con un ritual un poco más complejo y un sistema de sacrificios. 3, la adoración en la sinagoga, que este es un puente, lo vamos a ver para precisamente el formato que tenemos ahora. Y por último, la adoración cristiana en el Nuevo Testamento. ¿Sí? 4 etapas en el desarrollo de la adoración según la Biblia. Repito, no me voy a echar un clavado a cada uno de ellos, no tenemos el tiempo, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero es importante que nosotros lo veamos porque es adoración desde el principio. ¿Sí? Entonces, así de pasadita, ahora sí que nomás como una cachetadita de frijol en la tortilla de harina, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos por encimita. Sí, ya después vamos a tener chance de poder profundizar un poco más. Sí, bien, el altar, el lugar de adoración de los patriarcas fue el altar. Sí. Un altar es una superficie horizontal y plana en forma de mesa, un tanto elevada sobre la tierra, que está destinada al sacrificio. Eso es un altar. Sí. Puede ser de tierra, puede ser de madera, puede ser de piedra o de metal. ¿Sí? En el Antiguo Testamento es llamado Mizbeah. Esa palabra es M-I-Z-B-B-E-A-H. No la puse en la diapositiva. Pero esa es la palabra. ¿Sí? Es irrelevante el hecho de que la separan, ¿no? Nada más a manera de mención. Y esto significa, esta palabra Mizbeah, lugar sobre el cual se sacrifica, es lo que significa. ¿Sí? Un altar, lugar sobre el cual se sacrifica, se da sacrificio. ¿Sí? Y la raíz de esta palabra es la palabra Ibá, que significa sacrificar e inmolar. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Génesis 8, en el 20, en Levíticos 1, 9 y 13. Entonces, en ese sentido, el altar, este altar, no tenía una configuración o forma física, es decir, no tenía que ser como tal cuadrado o redondo o triangular, sí, sino variaba según los metales empleados, según con lo que se hacía. El altar podía consistir de una sola roca o de una piedra grande. Por ejemplo, ahí en Jueces, capítulo 13, versículo 19, dice: y Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Esa piedra fue el altar. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Sí. Más adelante, ahí en 1 Samuel, capítulo 14, el versículo 33-35, dice que el pueblo estaba pecando comiendo carne con sangre. Y Saúl dijo: díganle al pueblo que no, eso no está bien, de hecho no es agradable a Dios. Dice que pidió que trajeran una roca, una superficie, y dijo: traigan todos sus animalitos, porque los vamos a sacrificar ahí. Sí. Dice: tráiganme cada uno de vosotros su buey o su oveja, matándolos aquí en el sacrificio, en el altar, y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre.
Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y lo mataron ahí, y edificó Saúl un altar al Señor, y este fue el primer altar que edificó Saúl al Señor. Una piedra. ¿Sí? Aquí estamos viendo qué es un altar. ¿Sí? Las primeras referencias de altar en donde se adoraba, y encontramos esta palabra, ¿sí? De adoración. Entonces, el altar de Saúl llevaba como elemento una roca grande. Sí, eso era, una roca grande. En estos casos vemos que un altar que consistía en una sola piedra, pero también había altares que eran formados con cierta cantidad de piedras. ¿Sí? Un caso es, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 18, cuando el profeta se enfrenta a los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Aquel enfrentamiento que hay, dice que tomó 12 piedras representadas a las 12 tribus, hijos de Jacob. Sí. Entonces este altar, ¿verdad? Él lo hizo de esta manera, dice, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla, y conocemos la historia. Bueno, las características del altar que hizo el profeta Elías son muy diferentes a las características del altar que hizo Saúl. ¿Sí lo vemos? Sin embargo, ambos tenían el mismo propósito: sacrificar, ¿sí? Ofrecer a Dios. Entonces, estos altares de adoración normalmente se construían en lugares altos. El Señor les dice, por ejemplo, ahí en Éxodo, que cuando hicieran estos altares debían tener cuidado al subir, y les insta a no acercarse para que los demás no vieran su desnudez. Recuerden, no se usaba ropa interior en aquel entonces. ¿Sí? Dice Éxodo 20:26 en la Nueva Traducción Viviente: no suban escalones. ¿Sí? Ahí en Valera 60 habla de gradas, ¿no? Dice, no suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarle bajo la ropa y ver su desnudez, ¿no? Y esto nos habla del cuidado que debemos tener al estar al frente de la congregación. ¿Sí? Nos insta a ser decorosos y prudentes en todo sentido, ¿verdad? Entonces, por razones de pudor y modestia, estaba prohibido subir por gradas, subir por escalones. Tenían que tener mucho cuidado, porque al final estaba presentándose algo. Normalmente quienes hacían esto eran los padres, y ahorita vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, la adoración en estos altares podía consistir en sacrificio de animales, según Génesis 8:20, o de un acto simple como Jacobo derramando aceite sobre la piedra en adoración a Jehová, ahí en Génesis 28. Una piedra y sobre esa aceite, como sacrificio, porque era lo que tenía y él estaba ofreciendo eso al Señor. Entonces, a estos altares a veces se les llamaba altares legos. ¿Sí? Ese es un término, no es un término muy utilizado, pero esa palabra legos tiene que ver con falta de instrucción, ciencia o conocimiento, es decir, un altar simple. Porque cualquier israelita podía construir uno y ofrecer ciertos sacrificios sin la asistencia de un sacerdote. Sí. Moisés dio instrucciones en cuanto a los materiales y el uso precisamente de estos altares. Estamos antes de cuando se hiciera todo el formato. Sí. Ahí en Éxodo 20, 24, 26 dice: y harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Cómo es este holocausto? ¿Cómo es, este altar? De tierra. Es decir, vas a apartar un lugar específico para ofrecerme. Sí. Y si me haces un altar de piedra, dice, no lo construirás de piedra labrada, es decir, no vas a tocar esa piedra, no le vas a dar forma. Fíjese qué interesante, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Tiene que ser virgen, ¿sí? Tiene que ser algo que hayas tomado naturalmente, porque lo menos que Dios quiere es que nosotros contaminemos lo que le damos. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que la adoración tiene que ver con lo que Él hace, no con lo que nosotros podemos darle. Sí. Entonces, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar,
para que tu desnudez no se descubra sobre él. Sí. Entonces, el tabernáculo, por ejemplo, ¿verdad? Y el templo tuvieron altares distintos, ¿sí? Ya fueron cosas distintas. Ahora, a estos altares, por ejemplo, ya después a los otros altares se le llamaba altares encornados por sus cuernos de bronce o de cobre en las esquinas. En ellos era donde servían los sacerdotes. Sí. Entonces, el primer altar mencionado en el Antiguo Testamento fue el que Noé edificó después del diluvio, y en Génesis capítulo 8, versículo 20. Ese es el primer altar mencionado. Sí. Altares, vemos por ejemplo el sacrificio y la ofrenda de Caín y Abel, pero no tenemos un registro de un altar. ¿Sí? No lo encontramos. El primer registro es aquí, en Noé, en el capítulo 8 de Génesis. Ahora, altares subsecuentes fueron construidos por Abraham, ahí en Génesis 12. ¿Sí? Abraham no era sacerdote, él hacía este tipo de altares. Génesis 13, 4, Génesis 18, Génesis 22. Isaac también hizo un altar para el Señor y sacrificó en Génesis 26, 25. Jacob también hizo un altar en Génesis 35, del 1 al 7 podemos verlo. Moisés también en Éxodo 17, 15. Y Josué también ahí en el capítulo 8, versículo 30 al 31. Entonces, la importancia de estos altares se ve en que la palabra altar se usa 413 veces en la Biblia. En la traducción, en la revisión de Valeras 1960. 413 veces en el Antiguo Testamento, la traducción Reina Valera 60 utiliza esta palabra, altar. Por tanto, es una palabra relevante en el Antiguo Testamento. Sí. De ahí pasamos al templo. El segundo desarrollo de la adoración en el Antiguo Testamento fue el tabernáculo, que después fue reemplazado por el templo. Sí. Ahora, la adoración llegó a ser nacional en lugar de individual. Los hebreos se congregaban en grandes cantidades para adorar a Dios de manera congregacional. ¿Sí? En Crónicas, primero de Crónicas 29, 20-21, dice: entonces David dijo a toda la asamblea, a toda la congregación: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Y al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos, 1000 novillos, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Entonces aquí ya vemos un sacrificio, ¿verdad?, masivo. Sí. El templo pasó a ser el centro de la vida religiosa del antiguo Israel. Toda su adoración, su comunión, su relación con Dios giraba en torno a eso. Todo. Los salmos abundan en referencias tocante a ello. Salmos 42:4, Salmos 66:13, Salmo 84 del 1 al 4, Salmos 122:1, Salmo 9. Todo Israel de todas partes del mundo mediterráneo bajaba a Jerusalén para adorar al Señor. Era un mandato de Dios, sí. En el Salmo 122:1 del 1 al 4 dice: yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Sí, todos iban al templo, llevaban sus animalitos y se sacrificaba ahí. Ya ahí había una estructura mucho más formada, que después vamos a ver acerca de eso. Pero en esta adoración nacional, pública, ¿verdad?, el hombre piadoso hallaba su mayor deleite. Porque aún en Israel, aun cuando todos lo hacían, realmente algunos lo hacían con una motivación correcta y otros no. Y eso es otro asunto. Pero al final, todo el pueblo participaba de esto, ¿sí? Y en ella se entrelazaba el patriotismo, el sentido de hermandad,
sus sentimientos de solidaridad, de orgullo y de fervor religioso personales. Aquí Israel participaba en los grandes sacrificios en el templo, los actos ceremoniales de reverencia e intercesión. Se unían a las alabanzas a Jehová conducidas por los músicos y cantores levitas. Ya había ciertas herramientas, ¿sí? Ya había fiesta, era totalmente distinto. Ya había música, había instrumentos, había formato, ¿sí? Durante las fiestas como la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, etc., el pueblo de Israel vivía los grandes momentos de la historia de la nación y enseñaba a sus hijos las misericordias, precisamente todos los hechos poderosos de Dios para con ellos. Y era enseñarles. Entonces el clamor, el fervor, el llanto, la remembranza de las maravillas del Señor llevaba al pueblo hebreo a desbordarse en adoración a Dios. Sí. Miren, tan así es, en su momento llegó a ser el clímax tan alto que después el pueblo de Israel, había ciertos hombres que eran contratados para que fueran al templo a estar llorando constantemente. Llegó un momento en donde fue genuino y eran movidos precisamente por la palabra de Dios que era expuesta, porque se abrían los rollos, pero les gustó tanto el asunto ese que después lo llegaron a hacer no con la motivación incorrecta. Dijeron, es que eso está buenísimo, ¿verdad? Que se mantenga. Entonces había asalariados que constantemente iban al templo a llorar. Así como después había asalariados llorones para los funerales, y así sucesivamente. Sí. Tremendo, ¿no? Lo que en algún momento fue genuino, ¿verdad? De repente es como que no, es que no quiero que se pierda, no quiero que se pierda, no quiero que se pierda, y nada más tomamos el formato. Pero bueno, todo tiene que ver con el corazón. Vamos a ir para allá. No. Pero hubo momentos, ¿no?, en donde fue realmente un clímax. De hecho, el pueblo de Israel lo vive todavía algunas veces, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, de aquí pasamos al último desarrollo de la adoración en conjunto en el Antiguo Testamento, que fue la sinagoga. Ahora, aquí estoy pasando un montón de cosas, ¿sí? O sea, hay un montón de detalles que no estamos pasando, ¿sí? Pasaron un chorro de cosas. O sea, miren, es como aún las fiestas de Moisés a Esdras fueron distintas. La observancia del Shabbat de uno a otro fueron distintos, ¿sí? O sea, pasaron un montón de cosas. Esdras es considerado como uno de los, es respetado por el pueblo de Israel, pero precisamente Esdras es quien dio un formato como tal, ¿sí?, al pueblo de hebreo, ¿sí?, en cuanto al templo, en cuanto a la liturgia, en cuanto a la vestimenta, ¿sí? Fue un hombre, después vamos a hablar acerca de Esdras porque es muy relevante en cuanto a eso. A través de él es que muchos simbolismos se pueden apreciar, que mucho después nosotros podamos ver, ¿no?, que el autor de Hebreos precisamente llama, ¿no?, y apuntando hacia Cristo. Entonces, el último desarrollo de la adoración en conjunto en el Antiguo Testamento fue la sinagoga. La sinagoga literalmente significa lugar de reunión o lugar de asamblea. Sí, es una congregación. Eso significa sinagoga. Fue el nombre aplicado al lugar de adoración judío en el judaísmo tardío y fuera de Palestina. Aquí ya llamamos judíos. Si se fijan, antes no se mencionaba judíos porque no había judíos, era el pueblo de Israel y el pueblo hebreo. Ya aquí las sinagogas, ya hablamos de judíos, ya existe el judaísmo. Y esto es importante, ¿sí? Porque de repente decimos los judíos del Éxodo, el asunto es que no existía el judaísmo en el Éxodo, era el pueblo hebreo, ¿sí? Era el pueblo de Israel. Ya aquí ya hay judíos, ¿sí? O sea, el judaísmo es una religión nacida precisamente en el pueblo de Israel por los hebreos, ¿sí? Entonces, en un esfuerzo
Por mantener viva la adoración al Señor, los judíos en Babilonia se reunían a leer la ley y enseñarla a sus hijos. Muchos creen que, por ejemplo, sinagoga existía desde el tiempo de Moisés, ¿no? Ahí hay cierta discrepancia, ¿no? Como el nombre lo dice, es un lugar de reunión y precisamente como ellos fueron exiliados y ellos no tenían después el templo y no tenían el lugar en donde adorar, recordemos que su adoración, ¿sí?, su relación con Dios giraba en torno a eso. Cuando no lo tuvieron, ¿sí?, pues ¿qué hacían? Pues empezaban a reunir y empezaban a compartir ciertas cosas, pero era algo que estaba sucediendo en ese momento, no era un formato que existía como tal. Por eso después viene lo de la sinagoga, ¿sí? Se hace el templo, ¿verdad? Y bueno, ya tienen un lugar donde reunirse y donde adorar como sus antepasados lo establecieron, pero siguieron con este formato de reuniones en donde los padres responsables decían: quiero que mis hijos conozcan al Señor, ¿sí?, al único Dios verdadero, y les enseñaban la Torá, ¿sí? Entonces, en un esfuerzo precisamente por mantener la adoración viva por el Señor, los judíos en Babilonia se reunían a leer la ley y las enseñaban a sus hijos. Ahora, a los judíos en ese sentido les gustó tanto el culto, ¿no?, y ceremonias religiosas en la sinagoga, que cuando regresaron a Palestina, ¿sí?, lo conservaron y edificaron sinagogas. En el tiempo de Jesús había sinagogas en las principales poblaciones. Para que existiera en una sinagoga necesitaba haber 10 familias reunidas. Vamos a suponer que estamos en un lugar, ¿verdad?, y queremos una sinagoga. Bueno, por lo menos debía haber 10 familias. Juntamos las 10 familias y abrimos nuestro changarrito, ¿no? Y ahí los padres de familia eran quienes compartían, quienes enseñaban la Torá. Entonces, los cultos eran sencillos, presididos por un hombre llamado gobernador o anciano. Sí. Llegó a ser el centro educacional y social de la comunidad, así como el centro religioso. Fue de enorme ayuda en la enseñanza de los judíos, así como en difundir la enseñanza del Señor a los gentiles. Porque, miren, todo esto debemos de entender que Dios estaba detrás. Sí. Como todo el formato fue ajustándose hasta llegar a las sinagogas, fue necesario que fuera así, precisamente para que el gentil pudiera ser parte de, se estaba preparando un camino. Entonces, el culto de la sinagoga consistía en la recitación del credo judío, también conocido como Shema. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Seguida de una oración ritual y concluía con un periodo de oración en silencio por la gente. Entonces, el lector leía las Escrituras, algo del Pentateuco y algo de los profetas. Sí. A la lectura de la Escritura seguía el discurso, se daba por terminado el culto con una bendición si es que se encontraba algún sacerdote, o si no, se hacía una oración nada más de bendición. Ahora, la sinagoga empezó así, totalmente informal. Después se le empezó a dar peso a eso, porque tenían el templo. Los más ortodoxos iban al templo. Había muchos que no asistían a sinagogas porque asistían al templo. Sí, son dos cosas distintas. Entonces, la sinagoga fue una transición entre el ritualismo elaborado del culto en el templo y la sencilla pero significativa adoración en la iglesia. Sí. La sinagoga proveyó a los apóstoles y predicadores del Señor un lugar para hablar y fue de gran ayuda para preparar a los gentiles para el cristianismo por medio de la enseñanza del único Dios verdadero. Por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 14, verso 1, dice: y aconteció que Se me movió, espérame, aquí está. Hechos 14:1. Y aconteció que en Iconio, tanto Pablo como Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Sí. Si el formato de sinagoga no hubiese existido, por ejemplo, los gentiles o aún ellos no podían haber entrado al templo a predicar. Porque había un formato. En el templo solo podía predicar sacerdote. Sí.
Entonces el formato de la sinagoga dio a pie y de alguna manera formó un puente para el formato que hoy en día tenemos como cristianos. Ahora, tomando en cuenta que la sinagoga era un lugar en donde a manera de respuesta se adoraba a Dios según el texto que se había enseñado por algún maestro de la ley llamado también rabino, ¿sí? Ese fue el lugar en donde precisamente aquellos hombres piadosos, ¿sí?, tomaban para poder adorar y exaltar al Señor. Entonces, de ahí pasamos precisamente a la adoración cristiana. Sí, el texto que vimos hace rato, ¿no? Pero llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre busca tales adoradores. Vemos cómo el hombre, por tendencia, siempre buscó un lugar específico para poder adorar. Sí. Cómo en la soberanía del Señor fue llevándolos poco a poco a entender, sí, que la adoración va mucho más allá de un acto religioso, una cuestión ritual, aun cuando Dios estableció ciertas cosas, porque Dios estaba poniendo fundamentos que son vigentes hoy en día. ¿Sí? Dios estaba estableciendo justicia, Dios estaba estableciendo norma, Dios estaba estableciendo sujeción, Dios estaba estableciendo línea, Dios estaba estableciendo autoridad, Dios estaba estableciendo sujeción. Fue todo un proceso. Porque aun cuando la alabanza y la adoración, desde nuestra perspectiva, ¿sí?, desde ahora, ciertamente no tiene que ver con cierto ritualismo, ¿sí?, en el formato en el que nosotros trabajamos, pues tampoco es como que lo hago como se me pegue la gana, ¿no? Es decir, todos esos elementos que nosotros podemos alcanzar a ver desde el principio, ¿sí?, tienen que ir incluidos. Ahorita lo vamos a ver. El hombre fue creado para adorar y glorificar a Dios. El profeta Isaías dijo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Pedro escribió citando el Antiguo Testamento: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Sí. Al ver el cristianismo como un sacerdote adorando a Dios, Pedro también escribió, y en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Aquí nosotros estamos viendo un elemento importante, ¿sí? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él. Mismo discurso del autor del apóstol Pedro. Sí. Por medio. Sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué es esto? Es decir, el fruto del labio que confiesan su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí vemos cómo la idea de la palabra en hebreo acerca del acto, ¿sí?, y la idea del Nuevo Testamento en cuanto al pensamiento griego, que tiene que ver con una intención, están totalmente aunadas. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo es que, miren, aun cuando para muchos dicen el asunto es que las Sagradas Escrituras se contaminaron con el pensamiento griego, la realidad es que nosotros vemos una riqueza enorme. Porque al final Dios está detrás de todo eso. Y cuando nosotros podemos complementar el pensamiento filosófico, que fue de mucha aportación y lo ha sido para la historia humana, ¿sí?, desde la perspectiva hebrea, que eran sumamente celosos a lo que Dios se valió de eso. Y nosotros podemos ver cómo Dios tiene, la idea es no solamente un acto, ¿sí?, en cuanto al hecho, sino también una intención. Es decir, ahorita platicaba con Juanito, ¿no? Somos integrales. Porque muchas veces nosotros podemos adorar
con nuestros actos, pero nuestro corazón está fuera. Y Dios fue algo que habló mucho acerca al pueblo de Israel. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Sí estoy, pero no estoy. Sí canto, pero no te adoro. Sí levanto mis manos, pero no eres mi autoridad. Y cómo el Señor nos enseña, y aquí el autor de Hebreos hace una alianza, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a ofrecer, ¿verdad?, frutos de labios, dice, pero no te olvides. Es decir, tiene que haber una congruencia de vida. Ahora, no era un mensaje nuevo. Era algo que siempre la intención de Dios fue la misma en cuanto a la adoración. Siempre. Ahora, es bien interesante porque el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4:8, Pablo menciona que las obras de caridad hacia su persona son como fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Como un acto de adoración. Entonces aquí vemos cómo se va complementando y se va unando que aún nuestra vida, y no necesariamente el hecho de postrarme, sino el ver por los demás, es un acto de adoración a Dios. Porque yo puedo estar postrado todo el día frente al altar, ¿sí?, pero el no ver por los demás, el no tener compasión en el corazón. ¿Sí lo vemos? Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahora exige la entrega de la vida entera a Dios por medio de Cristo. Sí. Una entrega total. Ahora, habla acerca de sacrificio. Habla acerca de sacrificio. Sí. De hecho, lo vamos a ver más en otra enseñanza, pero adoración, ¿sí?, la primera vez que encontramos adoración en la Biblia tiene que ver con sacrificio. Sí. Tiene que ver con un sacrificio. Bueno, para que nosotros podamos adorar a Dios, tenemos que ofrecer sacrificio. No vamos a matar a nadie, ¿verdad? No vamos a agarrar animalitos. ¿Pero a qué se refiere? Porque el sentido es el mismo. Porque Dios piensa igual acerca de la adoración. Cada acto y pensamiento de nosotros debe de ser en adoración. Debe ser en adoración. Lo que estoy haciendo, ¿lo hago para Él o no lo hago para Él? El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Colosas, todo lo que hagan, hacedlo, dice, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan. Todo lo que hagan. Ahora, ¿cómo debe de hacerse esto? En términos prácticos, ¿no? Bueno, tenemos las enseñanzas de Jesús. Aquel que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz. Tenemos un ejemplo de adoración, la vida de Cristo. Él es el mayor ejemplo, nuestra mejor referencia de adoración es Él. Y nunca no vemos en las Escrituras, o por lo menos no he leído yo a Jesús agarrando una guitarra o tocando un piano. De repente decimos David, ¿no? El referente de adorador, David, porque tocaba el arpa. No, nuestra mejor referencia de adorador es Jesús. Una vida de sacrificio. Totalmente. Y hubo un altar. Y ahí se sacrificó el Cordero de Dios. Sí. Él es nuestro mejor ejemplo. Nuestro mayor referente de adorador es Jesús. Una vida de sacrificio. Distintas maneras de adorar. ¿Sí? Con el propósito de aclarar la adoración, se puede dividir por menos en 3 categorías.
devociones privadas. No. Pasando tiempo con el Señor. Ahora, estas devociones, más que gemidos y quejas, no, que puede haber, por supuesto, tiene que ver con ahí, mis amados, no cabe nadie, ¿sabes? Ahí no cabe tu esposo, no cabe tu esposa, no caben tus hijos, ahí no cabe nadie. Eres tú, y entiéndase lo que digo, totalmente desnudo delante de la presencia del Señor. Ahí es donde se confiesan los pensamientos más perversos. Ahí es donde te despojas de los pensamientos que sabes que Dios repudia. Ahí es donde llevas cada intención que Dios aborrece. Ahí. Dice, Señor, esto soy. Y se presenta como sacrificio. Y se entrega a Él. Hubo como una moda, ¿no? Hace algunos años acerca del altar, ¿no? Haz un altar en tu casa. Es algo muy bueno. Es algo muy bueno. El hecho de tener un lugar donde tú puedes adorar a Dios, es algo muy bueno, es algo práctico, muy bueno. Repito, en donde puedas ir a sacrificar cosas. Fuiste y te peleaste y dijiste cosas que sabes que no están bien, ahí se sacrifican. Ahí se sacrifican. Fuiste, hiciste, viste, no sé, pecaste, ahí se sacrifica. En esas devociones privadas. Sí. Y es importante. Entonces esto significa primordialmente una oración y por supuesto ser expuestos a su palabra, porque su palabra es la que nos va a limpiar, su palabra es la que va a exponer nuestra condición. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces nosotros podemos ver en dónde estamos sucios y qué es lo que tenemos que limpiarnos. Es su palabra, no nuestras ideas, no nuestro concepto, no lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que yo considero o no considero. Es su palabra, por la palabra de Dios. Esta habla al hombre. Muchachos, ustedes necesitan estudiar la palabra de Dios siempre. Hablándole a ministros. Tiene que haber un depósito siempre. Siempre. Sí. Por la palabra de Dios, repito, esta habla al hombre. El hombre trae su alabanza y acción de gracias a Dios por medio de la oración. Adora al único que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Miren, hasta las pruebas nos las da para que las disfrutemos, según el apóstol Pedro. Sí. Mientras meditamos en la palabra, rendimos homenaje y reverencia a aquel cuya voluntad contiene ese libro. Aquí el alma queda desnuda ante su Creador, buscando perdón, consuelo y fortaleza. Esta cálida comunión personal entre el santo, el nacido de nuevo, aquel que es el Señor y su Salvador, puede ser la más dulce y preciosa adoración ahí. Y a veces no necesariamente tiene que haber una guitarra y un piano. Creo que esos tiempos se han menospreciado muchísimo. Muchísimo. Y está bien, tenemos que orar todo el tiempo y orar sin cesar. Sí, pero necesitamos pasar tiempos personales con Dios. Necesitamos. Un creyente que no pasa tiempo personal con Dios se seca, se pudre. Tarde o temprano sus pensamientos estarán por encima de los pensamientos de Dios. Será visceral, reaccionará. ¿Cómo enfrentamos la vida sin una relación personal con el Señor?
De nuevo, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Marcos escribió que se levantaba muy de mañana siendo aún oscuro y se salía afuera, dice, y ahí oraba. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Marcos 1:35. Muy de mañana buscaba al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que buscamos cuando levantamos el teléfono? ¿Qué hacemos? Lo primero que buscamos cuando nos levantamos. Bueno, no ustedes. No ustedes. Hay una demanda. No ustedes. No se despierten buscando el teléfono. Despiértense orando a Dios, buscando la voluntad del Señor. Quiebren sus corazones, quiebren su orgullo. Llévenlo a los pies del Señor. Estar aquí enfrente no es cualquier cosa, muchachos. El tiempo de alabanza, esto no es porque para estar a la onda y estar. No. Tenemos que nombrarlo como es. No es cualquier cosa. Por tanto, la demanda para quienes están al frente no es lo mismo que para todos. Aun cuando el llamado para todo creyente ciertamente es ser santos, ¿verdad? Y el nivel de santidad es para que el barre, ¿verdad? Y ciertamente, pero debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el Señor. Porque no implica lo mismo, sin menospreciar ninguna otra tarea de la iglesia, pero no implica lo mismo. ¿Sí? Y es importante que lo tomen en cuenta. Y no es que sean más importantes, simplemente hay un compromiso, están de cara a la congregación, los ven. Están de cara a la congregación. Eso es bien importante. Cuando se suban al altar, procuren no subirse por los escalones. Cuídense, porque los ven. Estoy haciendo referencia a cuando el Señor le dice que cuando se acerquen al altar, que no se mantengan en lugares altos para que su desnudez no sea vista. Cuídense. Cuídense, tienen que cuidarse. Porque nos ven. Nos ven. Aquel que estaba haciendo el altar y que se subía arriba tenía que estarse cuidando. Su desnudez no tenía que ser expuesta. Cuídense. Sí. Era la adoración colectiva. La palabra colectiva o corporativa tiene referencia a un gremio, un conjunto de personas unidas con algún propósito. En este caso se refiere a la iglesia reunida para adorar, ¿no? Recuerdan ahí el texto que hablé, mencioné a David, ¿no? Cuando le habla a la asamblea, ¿no? Vamos a adorar. En el Nuevo Testamento enseña la adoración colectiva o pública. Por ejemplo, Lucas registra ahí en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero no dice ahí adoración. Eso tiene que ver precisamente, ¿no? A veces creo vamos a tener un tiempo de adoración, ¿no? Y está bien, lo relacionamos con música, ¿no? Pero de nuevo, por ejemplo, los miércoles cuando estamos orando unos por otros, ¿sí? Eso es adoración. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? O sea, lo que hicieron por mí, esto es olor fragante al Señor. Hace referencia precisamente a los sacrificios que se ofrecían a Dios, que agradaban a Dios. ¿Sí?
Entonces toda la adoración en el Nuevo Testamento está centrada en Cristo. Toda tiene que ver con eso. Además dedicada a Dios. Y aquí es donde vemos una característica muy particular precisamente, ¿no? Acerca de que es por medio de Él, a través de Él. Sí. Se centra en la obra salvadora de Dios en Cristo Jesús. No me acerco por mis méritos. Y miren, y es importante, y lo voy a aclarar porque se puede malinterpretar. Cuando nosotros vamos y sacrificamos, ¿no? Como mencionábamos ahorita de manera ilustrativa, ¿no? Metafórica. Vamos y sacrificamos, entonces voy a ser agradable al Señor. Debemos de entender que el sacrificio lo hizo Cristo y nosotros simplemente estamos renunciando y estamos dando respuesta a la obra que Él hizo. Eso es importante que entendamos, ¿sí? Otra cosa importante, nosotros no tenemos acceso al Padre por medio de la adoración. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Y eso es algo que se vino a revelar después en el Nuevo Testamento. Porque su relación de los hebreos giraba en torno al templo. Giraba en torno a lo que ellos podían ofrecer y a lo que el Señor podía aceptar. Ahora no. Nuestra relación con el Padre es a través de Cristo. Y a lo que nosotros renunciamos, ¿sí?, es precisamente dando respuesta a la obra del Señor en nosotros. Renuncio a eso por la obra de Cristo. Renuncio a mi pecado, renuncio a mi forma de vivir, renuncio a mi manera de pensar. Lo llevo a los pies del Señor por la obra de Cristo. Porque al final ese es el sacrificio aceptado por el Señor. Sí. Que lo vamos a ver más adelante. Y 3, la adoración mediante un servicio cotidiano. Aquí tiene que ver con precisamente el día a día, ¿no? El día a día. Pablo dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? El cuerpo del creyente le pertenece a Dios, así como su alma, ¿sí? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y puede usarse lo mismo que la mente y el espíritu para servirle a Dios. Es decir, todo lo que somos debe de ser dispuesto para que el Señor lo use. Sí. Todo lo que somos. Bueno, es que yo nomás le entrego una parte al Señor, pero no podemos hacer eso. Sí. No podemos hacer eso. La adoración genuina es la ofrenda de la vida diaria a Dios. La adoración auténtica no es algo que se lleva a cabo en un lugar de reunión en la iglesia. La adoración verdadera es algo que el mundo ve como el templo del Dios viviente y cada hecho u obra común y corriente un acto de adoración. Lo que hacemos. Ahí cuando el Señor habla acerca de la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿recuerdan? La base de la admisión o el rechazo fue si lo habrán alimentado, si lo habrán cobijado, si estaba sediento. El hecho de cubrir al desnudo, ayudado al enfermo y visitado a los que estaban en la cárcel. Esta es la adoración verdadera. Señor, ¿y cuándo tuviste frío y te cubrí? ¿Cuándo tuviste hambre y te alimenté? No. Esta es la adoración verdadera. Lo mismo que reunirse en la mesa del Señor el día del Señor, ¿no? Entonces, las obras de benevolencia solas no servirán, pero ninguno puede ser salvo sin esos frutos de fe y de amor. Juan 15:1-8 lo habla. Isaías 58:6, el profeta ya hablaba acerca de eso. Sí. Entonces, si nos debe de caracterizar algo a nosotros como servidores, entendidos en la adoración, es precisamente nuestras obras, nuestra benevolencia, nuestra misericordia para con los demás. En nosotros nos debe de caracterizar el hecho de ver cuando alguien tiene una necesidad, estar ahí.
el orar unos por otros. Es algo que nos debe de caracterizar como quienes están entendidos de que es adoración. Pablo exhorta, ¿no? Allá a los corintios. Si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay una frase que me gustó mucho, que es de San Agustín. Se la puse. Dice, la adoración es la bienaventurada esclavitud del alma en respuesta a la belleza infinita de Dios. La adoración es la bienaventurada esclavitud del alma en respuesta a la belleza infinita de Dios. Muchachos, si nosotros no conocemos a Dios, si no le contemplamos, si no le reconocemos, no podremos adorarle. Porque la adoración, como hemos venido diciendo a lo largo de la enseñanza, tiene que ver con una respuesta de quién es Él. Alguien por ahí dijo que la adoración es la expresión de la fe que se manifiesta en acciones de agradecimiento, alabanza y servicio. Respuesta a lo que Él ha hecho. La adoración es la respuesta del corazón a la gracia salvadora de Dios, reconociéndolo como Señor y Redentor. Es mi respuesta. Por tanto, la adoración está centrada en Él. Es una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Él, humillándonos por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y ya para entrar a la conclusión, elementos claves de la adoración genuina. Humildad. Humildad. Una de las bases precisamente de la adoración es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Ahora, no solamente para con Él, sino para quienes están a nuestro alrededor. Es que yo delante de Dios sí soy bien humilde. ¿Y para con los hermanos? Si nosotros identificamos, muchachos, falta de humildad, ¿sí? Entiéndase, orgullo y soberbia, es cuestión de tiempo para que el Señor ponga su mano encima. La palabra de Dios dice que antes de la humillación, precisamente viene la altivez de espíritu. Dios se encarga. No solamente es reconocer la grandeza de Dios, por ahí se empieza, reconociendo que somos pequeños. Pero el asunto es que está aquel que dice, sí, Dios es grande y yo soy su consentido, ¿no? No, Dios no tiene consentidos. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Una adoración genuina, sí o sí va tomada de la mano de la humildad. Y eso nos lleva a la gratitud. Si no somos humildes, no seremos agradecidos. Si no somos humildes, no veremos las cosas como Dios quiere que la veamos. Nos costará trabajo expresar agradecimiento por lo que Dios nos da. ¿Sí? Ay, esto, yo quería otra cosa, pero bueno, gracias. Hace poquito le regalaron a una persona unos tenis muy padres. Dice, oh, está bien, no quería esos. No. Falta de agradecimiento. Falta de humildad. Sí. Ay, frijolitos otra vez. Ya quisieran muchos frijoles, ¿no? Hace unos días estaba viendo el testimonio de un hombre, un musulmán que se convirtió al cristianismo y
y su cristianismo fue muy radical, porque el asunto es que se convierte en Palestina. Dice que él estaba a punto de quitarse la vida y pues, vio un canal de televisión donde de repente salían ciertos anuncios y salió un cuate predicando acerca de Cristo. Ellos allá están adoctrinados en cuanto a quién es Jesús, ¿no? Se les enseña que Jesús no murió, etcétera, etcétera. No me voy a ir por ahí. El asunto es que él tiene un encuentro personal con el Señor, se convierte al cristianismo y empieza a predicar. Fue apuñalado muchas veces, fue golpeado muchas otras, apedreado, y fue necesario salir de Palestina e iba a venir a América. Y dice que cuando él venía en camino, Dios le habló y le dijo que tuviera cuidado en América. Y dijo, ¿por qué, no? O sea, allá hay libertad. Y el Señor le dijo, ten cuidado, tienes que cuidarte de América. Allí es donde mi iglesia está realmente perseguida, ¿no? Dice que cuando él llegó acá y vio, dice, yo me topé con algo sumamente triste y doloroso. Yo vi que la gente llegaba tarde, la gente no llevaba Biblias, la gente no se saludaba, no se despedía, no convivía. Nosotros teníamos que codificarnos, o sea, hablar con ciertos códigos. Y si en la calle coincidías con alguien y sabía el código, dice que se llenaban, o sea, dice, era una alegría, pero no podían manifestarla. Dice literalmente, me daban ganas de abrazar a la persona y decir, tú eres un hijo de Dios igual que yo, tú eres un cristiano igual que yo, pero no podían hacerlo en lugares públicos, tenían que esconderse para abrazarse. Dice, y en América, dice, todo eso lo menospreciaba. Dice, y entendí lo que el Señor me dijo. No somos agradecidos. No somos agradecidos. Ellos batallaban por ciertas porciones de la Biblia. Nosotros tenemos un montón de Biblias, ¿no? No somos agradecidos. Y esto nos lleva al tercer punto, que es reverencia. Acercarse a Dios con respeto y temor santo. Sí. Dios existe, ¿sí sabías? Que Dios es real. Debemos de acercarnos a Él con respeto y temor santo. Yo soy de la generación, bueno, por lo menos a mí en un grupo de jóvenes me enseñaron que con Dios podías relacionarte como quisieras. Me tocó escuchar a alguien decir, tú puedes hablarle con groserías a Dios, Dios no se asusta. No, no es cierto. Con Dios tenemos que dirigirnos con libertad, pero con temor, con miedo. Sí tiene que ver en miedo, por cuanto es el Dios de la gloria. ¿Sí? Y debemos de respetarlo. Cuando el Señor llama a Moisés, le dice, quítate tus sandalias, porque el lugar en donde estás es lugar santo. ¿Sí? Es decir, en la presencia de Dios, las cosas se santifican y es bien importante tomar las cosas del Señor vistas desde esa perspectiva, como algo santo. No menosprecien el instrumento que tomas, la labor que haces, cualquier cosa, no lo menosprecies. Entendamos para quién lo estamos haciendo. Hagámoslo con reverencia. Y esto nos lleva a la sinceridad, que tiene que ver sin doblez, sin hipocresía. Adorar con un corazón auténtico, libre de hipocresía. Sí. Y al final, entrega. Ofrecer a Dios todo el ser, incluyendo pensamientos, emociones y voluntad. Sí. No podemos adorar a Dios con falta de humildad, si no somos agradecidos, si no lo hacemos reverentemente, si no lo hacemos sinceramente, siendo honestos y si no entregamos todo lo que somos al Señor. Podremos cantar, podremos tocar, pero no adorar.
pero no adorar. Si mi vida no refleja piedad por los demás, si mi vida no refleja amor por los hermanos, si mi vida no refleja amor por su palabra, no estoy adorando. Creo hacerlo quizá, o hago como que, pero no lo estoy haciendo sinceramente. Sí. Como conclusión, la adoración genuina no se limita a un lugar o un momento específico. O sea, la adoración no es cuando los músicos tocan, ¿no? La adoración no empieza a las 11 de la mañana, sino que se impregna toda la vida del creyente. Este es un estilo de vida que refleja el reconocimiento de la soberanía de Dios y el deseo de vivir en su presencia con amor, obediencia y reverencia. Sí. Entonces, quizá la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero hay que reforzarlo y vivirlo, y esforzarnos por vivirlo. Debemos de vivir como adoradores, porque esos son los que el Señor busca. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias porque a la luz de tu palabra nos enseñas que es la genuina adoración y tú nos llamas, Señor, a ser adoradores. Tú buscas a tales hombres, aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Hombres piadosos, Señor, como equipo de alabanza, de adoración. Señor, a veces hemos limitado e incluso hemos, de alguna manera, Señor, discernido que la adoración tiene que ver con música, aun cuando sabemos que no es así. Pero hemos limitado, Señor, nuestros tiempos a eso. Cuando tú nos quieres llevar, Señor, a una vida de adoración en todo momento. Debemos de entender, Señor, que si hay orgullo en el corazón, si hay falta de amor, si hay hipocresía, si no hay integridad, Señor, no estamos adorándote. Y tú muchas veces, Señor, señalaste eso de tu pueblo. Y le hiciste ver, Señor, que aun cuando dogmáticamente, aun cuando cumplían ciertos ritos, Señor, ellos no estaban adorándote y no te estaban honrando. Tú le enseñaste a rey Saúl a través del profeta, Señor, que tú antes que sacrificio deseas obediencia. Tú ya nos enseñabas desde el Antiguo Testamento cuál era la verdadera adoración. Y es un corazón obediente y sumiso. Ayúdanos, Señor, a crecer en ese sentido. Que como equipo de servicio, Señor, de la congregación, podamos esforzarnos y podamos avanzar en ese sentido. Que se nos caracterice por misericordiosos, que se nos caracterice por prontos en ayudar a los demás, que se nos caracterice, Señor, por ver las necesidades, no buscando que los demás vean lo que hacemos, pero sí que la iglesia viva nuestra devoción, sí que los hermanos vivan nuestro amor por ti, sí que los hermanos experimenten el fruto que hemos llevado. Y aquel que se está formando, Señor, por estar expuestos a tu palabra y a tu presencia. Que los más próximos, empezando por los de casa, Señor, puedan experimentarte a través de nosotros, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Porque eso es lo que tú buscas, Padre. A ti sea la alabanza, Señor, y la adoración en cada uno de nosotros, que de manera racional, con toda la intención, vivamos para adorarte. Y que nuestro pensamiento esté en continuo en ello, Señor. Que no sea parte de esa intención. Como decía el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria.
aún en nuestras labores, en todo, fuera de estas cuatro paredes, Señor. Lo hagamos para tu gloria, con el deseo de reflejarte a ti, Señor, reflejar tu carácter. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos instas, nos ayudas, nos exhortas. Y yo oro para que a cada uno, Señor, nos hables en el área en el que tienes que hablarnos, Señor, y que nos ayudes a crecer, porque al final eres tú quien da el crecimiento, Señor. Eres tú quien nos hace madurar. Encuentra en nosotros, Señor, la respuesta que tú deseas en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.